Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior Atotonilco de Tula. Mi nombre es Graciela Pereira Fausto y soy docente de la licenciatura en Psicología. El tema que se va a abordar el día de hoy es el lugar del trabajo como un lugar privilegiado para la prevención. A continuación, la alumna Lisbeth Rodríguez Cortés va a realizar la presentación. Muy buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Rodríguez Cortés, soy alumna de la licenciatura en Psicología, actualmente curso el 8º semestre en la Escuela Superior Atotonilco y hoy les voy a hablar un poco sobre el lugar de trabajo como un lugar privilegiado para la prevención. Más que nada esta presentación está enfocada en la psicología de la salud ocupacional. En resumen, los ambientes saludables y la salud mental de los trabajadores son condiciones para la efectividad de las personas. En este caso estaríamos hablando de que si nosotros nos preocupamos un poco más por las condiciones de salud en las que se encuentran los trabajadores, su productividad va a aumentar y su rendimiento va a ser optimizado de forma considerable. La psicología de la salud ocupacional busca eso, promover la salud en las personas y desarrollar ambientes saludables. Ambos frentes son inseparables. ¿Qué es la psicología de las... Bueno, ¿qué es la salud mental? En este caso, y hablando únicamente el ambiente de trabajo, de las industrias, estamos hablando de un esfuerzo en común de empresarios y trabajadores, que en conjunto buscan mejorar el bienestar laboral de los trabajadores, de formas muy diversas que a continuación les voy a presentar. En este caso vamos a abordar tipos de acciones. El primero nos habla de un aprendizaje permanente mediante la rotación y la diversificación de los puestos. Pues estamos hablando que con los siguientes puntos, además vamos a prevenir riesgos psicosociales y pues posteriormente se podría hacer una identificación. Los riesgos psicosociales los vamos a abordar más adelante, pero por ahora quiero que los tengamos presentes para ir viendo cómo los tipos de acciones influyen o repercuten directamente en ellos. La rotación y la diversificación de los puestos de trabajo es muy importante, ya que si nosotros mantenemos a los empleados o los trabajadores siempre en un mismo ambiente de trabajo, puede ocasionar cargas de estrés. Vemos que el estrés también va a ser un factor importante que vamos a abordar, ya que es el punto en común de todas estas situaciones que pueden causar enfermedades tanto físicas como psicológicas en los trabajadores. La mejora del entorno de trabajo, fomentando el apoyo entre compañeros, es muy importante, ya que esto ofrece a los empleados la posibilidad de participar en procesos de mejora. Si los trabajadores no tienen buenas relaciones entre ellos, puede ocasionarnos muchísimos conflictos, ya que a partir de estas relaciones que se tejen dentro del entorno organizacional, es como podemos crear alianzas y procesos que se mejoren. Si un área de trabajo no es compatible o no tiene buena relación con otra, es muy probable que eso nos genere muchos problemas en cuanto a los procesos que ya tenemos identificados en la empresa. Vamos a hablar un poco más también sobre fomentar la participación en actividades saludables y actividades deportivas. Las actividades deportivas nos forman un eje rector para poder prevenir cuestiones tanto de salud física como de salud mental. Cuando nosotros apoyamos a los trabajadores para que ellos, no sé, por ejemplo, formen un equipo de fútbol y empiecen a competir con otras empresas, les damos un sentido de pertenencia e identidad que muchas veces es muy poco probable lograr con otras actividades. Entonces, ¿qué más o qué mejor que el deporte para poder fomentar ese sentido de pertenencia en los trabajadores? El desarrollo personal también es muy importante. Tenemos que ofrecer cursos dentro de las empresas y abrir pauta para que esto se dé. Las competencias sociales son un factor relevante
el manejo de estrés y programas para evitar tabaquismo y alcoholismo nos dan pauta para que además los trabajadores vivan en un entorno más saludable. Vamos a hablar de los factores psicosociales que, como ya les mencionaba anteriormente, también van a ser importantes en la industria. Hasta hace muy poco se empezaron a tomar en cuenta y vemos que en los países que en vías de desarrollo han sido muy pocas las investigaciones que se han hecho. Sin embargo, actualmente, por ejemplo, en México ha entrado en vigor una normativa que identifica, analiza y sobre todo previene los riesgos psicosociales. Si el individuo no utiliza estrategias de afrontamiento funcionales, vemos que no podrá manejar estas situaciones ni eliminar el riesgo. No podrá modificar su comportamiento, sus cogniciones, sus emociones para adaptarse a situaciones y convivir con ellas. Vemos que, aunque no nos lo dice claramente, sigue presente el factor estresante o el estrés como un problema o un conflicto que va a seguir rigiendo muchas enfermedades físicas y psicológicas. Muy bien. Hay que tener en cuenta, muy claro, que es importante desarrollar programas de formación en materia de prevención, junto con tipo de acciones dirigidas a alimentar las fuentes de riesgos psicosociales. Esto es un conflicto y creo que es la parte más difícil y que más produce conflicto en las industrias, porque a veces es más fácil para el trabajador quizás poner atención en algún curso para prevención de adicciones o para prevenir algún otro tipo de enfermedades psicológicas que para en este caso, el patrón o el jefe, poder modificar cierto tipo de estrategias que nunca habían cambiado. Por ejemplo, el incluir a los trabajadores en la toma de decisiones de su jornada laboral. Eso es un tema bastante complicado porque muchas veces los jefes o patrones optan por hacer más rígidos estos horarios de trabajo, por ejemplo. Piensan que si le preguntan a un trabajador, les va a dar horarios muy absurdos, pero realmente creo que se puede llegar a un acuerdo si ambas partes interactúan o se hace una mejor comunicación entre ellos. Bueno, no obstante, y debido a que se ha demostrado que los riesgos psicosociales en el trabajo suelen tener un carácter crónico, ¿a qué se refiere con crónico? Vamos a estar hablando de que los riesgos psicosociales no los vamos a erradicar del todo, ni tampoco vamos a tener un ambiente 100% saludable. Siempre vamos a tener este tipo de riesgos. ¿Por qué? Estamos hablando de factores químicos, de factores ambientales, factores incluso que tienen que ver con el cómo está edificada, o construida la empresa. Porque, por ejemplo, si yo trabajo en un área de químicos, y lo vemos en varias normativas de México, de la Secretaría del Trabajo, y yo no uso el equipo de protección adecuado, mis jefes inmediatos no me lo proporcionan, o simplemente hago un mal manejo de estas sustancias, vemos que todo el tiempo vamos a encontrar otra vez y nos vamos a volver a topar con factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Realmente se puede pensar que no tienen nada que ver, pero podemos encontrarlos en el sentido de que todo el tiempo voy a estar preocupada por mi seguridad o por lo que pueda pasar con esos químicos. Lo mismo si tenemos un nivel de riesgo alto o considerable en cuanto a incendios en la empresa, ¿no? Todo el tiempo voy a estar con ese miedo a que quizás pueda causarse un incendio. Entonces es importante tomar en cuenta todos estos factores. Vamos a encontrar consecuencias y repercusiones. Esto es muy importante porque a partir de estas repercusiones es cuando realmente se pueden generar los cambios. Encontramos repercusiones a la salud como depresión, estrés laboral, de que ya les había comentado, trastornos de ansiedad, traumatismos ocupacionales. Tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las personas que trabajan bajo presión o en condiciones de empleo precarias son propensas a fumar más, a realizar menos actividad física y a tener una dieta poco saludable. Tenemos que tener en cuenta las repercusiones económicas, que son las que más redirigen estos esfuerzos para los jefes o
las personas encargadas de estas cuestiones. En este caso, la OMS asegura que los costos globales de los problemas de salud son de alrededor de 2.5 billones de pesos y se espera que suban hasta 6 billones de pesos en el 2030. Además, se estima que los trastornos por depresión y ansiedad cuestan anualmente a la economía mundial 1 billón de pesos debido a las pérdidas en temas de productividad. Vemos que entonces se ha creado un interés más fuerte por la prevención de riesgos psicosociales y sobre todo el fomento a la salud psicológica en la organización. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y espero que el tema haya sido de mucha importancia tanto para ustedes como para mí. Eso es todo.